Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de transformación digital y sostenible y a un nuevo bloque de Emprende tu mente. Hoy día tenemos dos grandes invitados, dos cracks de los temas de sostenibilidad, de los temas ESG o ASG, que vamos a conversar más en profundidad. Está con nosotros Cristian Lefebvre, presidente de EY Chile y director de TM. ¿Cómo estamos, Cristian? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Alex? Muchas gracias por la invitación. Yo encantado de tenerte, no había tenido, me parece que no había tenido el placer de entrevistarte en mis 5 años de radio, antes en otra casa radial, ahora en La Clave, muy feliz en La Clave, tengo que decirlo. Así que bueno tenerte, tenemos siempre a la Maca, a Navarrete y a mucha gente igual, pero a ti no te había invitado. Y también saludamos a nuestro entrevistado que es panelista, ustedes lo conocen. Hace poco hicimos un programa con él el viernes de la semana pasada. Daniel Vercelli, socio y managing partner de la consultora Manuya. ¿Cómo estamos, Daniel? Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Cristian, qué gusto de saludarlos a los dos. Hola, Daniel. ¿Qué les parece si para partir una breve introducción, porque en general nuestros auditores y auditoras saben qué significa ESG o ASG traducido al español, y preguntarles cuál es su visión de qué está pasando con estos criterios ASG en el mundo? Algo antes de partir el programa me comentaba Cristian que hay un foco de hacia la conciencia, hacia tomar conciencia de la importancia para la sostenibilidad del negocio, que ya no es solamente un tema de reputación corporativa, y también hay ciertas medidas que se traducen en cálculo financiero, en el EBITDA. Hay un task force por ahí que me habían comentado en otros programas que ustedes quizás nos pueden recordar de qué se trata. Cristian, danos tu opinión, por favor, de qué está pasando en el mundo y en Chile y hacia dónde va todo esto. Bueno, mira, los temas ESG están hace rato. Yo te diría que en los últimos ya 2 o 3 años se ha generado una mayor conciencia producto de los impactos que hemos tenido de distintas índoles, los impactos en el cambio climático, los impactos de estallidos sociales en distintos países, descontento, por decirlo así, de un grupo relevante a veces de la comunidad con lo que hace el rol de los empresarios. Entonces, y esto obviamente ya tomó un cariz de empujarlo con más fuerza y los últimos acuerdos que hay es que movámonos con mayor velocidad hacia los temas de controlar el cambio climático, ¿no es cierto? Se crea estos task force que tú dices y donde, donde la idea es empezar a medirlo y reportarlo. Los reguladores están obligando en distintos países a reportar los temas de ESG para que el mercado de algunas formas de premio castigue. Entonces esto más que una moda y que lo maneje un departamento de ESG, se está transformando en algo más serio que debiera formar parte de la estrategia. Están así que hoy día, si tú emites un bono en Nueva York, a modo de ejemplo, y tu estrategia de ESG no es buena y clara, tiene un costo. Te cuesta aprox más o menos 50 puntos bases más la emisión de un bono. Entonces, esto ya no es una moda, no es para verme más bonito, no es para ser un mejor ciudadano, sino que debiera ser parte integral de los negocios. Y ahí vamos caminando, en que no todas las empresas entienden que tiene que ser parte integral de todo lo que yo hago, de cuando contrato, cuando despido, cuando invierto, cuando voy a desarrollar una planta en algún lugar, las comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, estamos caminando hacia una transformación a pasos más acelerados, producto de los impactos que hemos tenido en todo el mundo en los distintos temas ambientales, sociales y también de gobernanza. Y desde el punto de vista de la estandarización, de las mediciones, del reporting, en colocar un bono y este castigo o no castigo de 50 puntos en Nueva York, ¿qué tan avanzado está el mundo? ¿Qué tan avanzado estamos en Chile? Porque mucho se habla de que a veces estamos comparando peras con manzanas, no hay trazabilidad en la información. Nosotros estamos en Chile recién iniciando este reporting. ¿Vale? Mira, ahí es así como tú lo dices. Hasta hace poco y todavía no hay un IFRS ESG. Así es la pregunta. Entonces, hay intentos como el Task Force de Climate para los cambios climáticos, donde ya se han puesto de acuerdo en qué medir la trazabilidad. Y eso es uno.
y probablemente porque es muy urgente, ¿no es cierto? O sea, si es que no se hace esto de forma rápida y te pones 4 años, ponerte de acuerdo en qué vas a reportar, cómo lo mides y cómo premio castigo, claro, ya tenemos, no sé, medio grado más de incremento del clima. Entonces eso es muy grave. Entonces ahí hay una aceleración de ponerse de acuerdo en cómo medir. En los otros aspectos, yo diría que los sistemas financieros más grandes del mundo se han puesto de acuerdo en medir algunas variables para cuando tú emites un bono, cuando inviertes. Por ejemplo, BlackRock. BlackRock saca políticas y hace un disclosure anual donde te dice claramente, si usted no tiene una política clara en temas de gobernanza, o sea, y de directorio y de equidad de género, en temas ambientales, simplemente yo como BlackRock no voy a invertir en tu compañía. Y que salga BlackRock a decir que no compra acciones de Coca-Cola, por decir un ejemplo, que no es el caso, no es el caso, es muy castigado. Es muy castigado. El fondo de inversión más grande del mundo y a contrario censo, además lo que hacen es cuando ven que no lo estás haciendo bien, venden las acciones. Si BlackRock vende tus acciones, el castigo es muy fuerte. Entonces, ya actores como, y esto liderado por el presidente de BlackRock, la verdad es que son señales bastante potentes en el mundo y las compañías están viendo qué mide, ¿no es cierto? Y son algunos estándares generales de entendimiento, pero no hay una norma común para medirlo a todo como cuando hablamos de los IFRS todavía. Perfecto. Y desde ese punto de vista, Daniel, hay ropa tendida cuando dijo BlackRock Coca-Cola. Yo sé que tú trabajaste en The Coca-Cola Company, así que te paso la pelota porque tienes ganas de preguntar, comentar, no sé. No, no, lo de Coca-Cola es un ejemplo y una anécdota. Es Este, que es una talla para mí, pues me dio la posibilidad sí, de tirar la sí, por talla. Tú supuesto, sabéis por que me supuesto. gusta. Por supuesto, no, está bueno. Oye, no, yo más bien quería complementar un poco porque Cristian ha sido súper claro en el ámbito, si quieres, más financiero y el ámbito del reporting, que fue tu segunda pregunta, pero hay algunos otros ámbitos también que hacen el argumento de por qué abrazar una estrategia de desarrollo más sostenible, abrazar los criterios ESG, es bueno para las compañías. Y ahí déjame complementar algunos ángulos adicionales. Hay temas regulatorios, ¿no? Regulatorios ya sea en los países donde uno está operando o en los países a los que uno está vendiendo, ¿sí? Y déjame darte un ejemplo. Suecia, en marzo del año pasado, empezó a contabilizar como propias las emisiones de todos los productos que importa. ¿Qué significa eso? Suecia se comprometió a un cierto límite a las emisiones en en la implementación del Acuerdo de París, a las metas nacionalmente determinadas que se llaman, y normalmente los países cuentan ahí las emisiones que se generan territorialmente, ¿no? En la interna. Pero cuando hay países que empiezan a considerar las emisiones de lo que importan también como si fueran propias, bueno, eso tiene un efecto para los países que estamos exportándole cosas a Suecia. Y si estamos lejos, con una huella de carbono en transporte probablemente más alta, eso significa una restricción más importante probablemente o una barrera más importante que se va a traducir en o la imposibilidad de entrar o el pago de tasas compensatorias, ¿no? Entonces hay un tema regulatorio interno y de tu lugar de consumo. Después hay un ángulo comercial, ¿sí? Hay en muchas licitaciones, y le pasó a un cliente nuestro hace algunos meses atrás, hace un año y medio atrás, su principal cliente en las bases de licitación para el proyecto más importante que tenían en el año, agregó de un año para otro 3 casillitas. Y esas 3 casillitas, esta persona que nos pidió ayuda, las tuvo que poner con X en vez de tiquearlas. Y eso le significó quedar afuera de la licitación más grande que tenía en el año. Y esas casillitas eran si estaba midiendo su huella de carbono, si la estaba gestionando y si tenía prácticas comprobables de equidad salarial en términos de género. 3 variables que lo dejaron afuera de una licitación. Entonces hay un tema comercial también. Y después hay un tema de talento, ¿no? Cuando uno piensa que 4 de cada 10 jóvenes de 18 a 25 años en el mundo, este es un estudio de la Universidad de Bath, cubrió 150 países o algo así, 4 de cada 10 jóvenes de 18 a 25 años dicen que no van a tener hijos producto de la angustia que les provoca el cambio climático. Si estos temas le están importando para ese tipo de decisiones que son las más trascendentales de la vida, imaginémonos cómo impactan en decisiones de consumo o de para quién trabajar, en qué trabajar, ¿no? Entonces, estamos enfrentando una época de policrisis y permacrisis entre lo ambiental, lo social, lo económico, lo geopolítico, etcétera,
y uno se pregunta, bueno, en mi empresa quiero navegar esta permacrisis y esta policrisis con el mejor talento o con lo que quedó. Y la verdad es que el mejor talento va a ser sus elecciones también en función de si hay una alineación entre lo que ellos consideran importante para su vida con lo que pueden desarrollar dentro del trabajo. Entonces, a lo financiero, a lo de reporting, se le agregan componentes que tienen que ver con cosas comerciales y de demanda, con cosas regulatorias y con cosas de talento también. Y todo eso le mete más presión o menos presión a una compañía y por eso es tan importante, como decía Cristian, que estas cosas se incorporen a nivel estratégico y no como una cosa que está en algún departamento por ahí, en algún estanco. De hecho, para complementar a Daniel, algo que en realidad es súper relevante, en la guerra del talento, hoy día la gente, esas personas que dicen que no quiero, que probablemente no sé si voy a tener hijos, eh, te preguntan y hacen una indagación de cuáles son tus estrategias y así para ver si trabajan o no trabajan contigo. ¿Y qué están buscando? Empresas que no solo se preocupen de generar utilidades, de generar EBITDA. Esa es la pregunta. O sea, ¿qué haces tú? Además de que te vaya bien y crecer, si no hay una estrategia clara de tener un impacto en la sociedad, en temas sociales, ambientales, ¿no es cierto? Como los que describe Daniel, simplemente no van a trabajar contigo y no vas a tener los mejores talentos. Entonces, eso a nosotros ya nos pasa y lo vemos en EY cuando estamos contratando gente y efectivamente te hacen preguntas que antes no te hacían o se preocupan de cosas que antes no les preocupaban. Y en ese aspecto, si uno quiere, porque a veces, Alex, hay gente que dice, bueno, ¿cómo lo puedo bajar yo rápido, tener cosas que impacten? Cosas que en Chile, con lo que nos está ocurriendo, y temas de crecimiento, y temas de empleo, ¿no es cierto? Hoy día apoyar al mundo de los emprendedores en forma concreta a los empresarios es algo que pueden hacer. Te voy a dar un ejemplo. Ahora hace poco se ha estado trabajando y probablemente se lance luego mi compromiso PYME. ¿Qué significa eso? De que las empresas más grandes se propongan como estrategia comprar un porcentaje, digamos, entre un 20 y un 30% de sus compras a chilenos, a emprendedores chilenos que tengan obviamente la calidad que tienen que tener para que son comparables. Pero eso no ocurre, entonces la gente compra y dice, me voy a China, me voy a India, me voy a otros mercados incluso le estamos dando preferencia a otros mercados por sobre el mercado local por distintas razones. Pero si yo me comprometo con mi país o con el mundo de los emprendedores a intentar subir esa tasa, ¿no es cierto? Y apoyarlo y verlos a ellos como partners, son socios míos en el desarrollo y el crecimiento, y así lo va a ver el empleado o el ejecutivo que esté contratando y los stakeholders, accionistas, y los bancos y los bonistas. La verdad que estoy cambiando la forma de trabajar y dedicándome a algo más allá que solo ganar plata. Eso se aplica en muchos conceptos. ¿Ah? Yo creo que hay cosas a la mano que podemos hacer ya, no necesitamos esperar mucho. Oye, se me van a olvidar tantas cosas que tengo para preguntarle a los dos, pero antes comentar que estamos con Cristian Lefebvre, presidente de EY Chile y director de Emprende tu Mente, DTM, y Daniel Bercelli, socio y managing partner de la consultora Manuya. Lo que te quería preguntar a ti, Daniel, y a su vez comentar algo, es si en esta licitación que un cliente de ustedes perdió con estas 3X, ¿era una licitación de una multinacional o empresa chilena? Esa es la primera pregunta. Y también conectar, combinar lo que tú dijiste con el hidrógeno verde y que empresas chilenas puedan exportar productos agrícolas verdes, cobre verde y tantas otras cosas verdes, por lo menos en algo mitiga el problema de las importaciones suecas de la huella de carbono en el transporte si la producción fue hecha con hidrógeno verde, digamos. ¿Ah? Sí, bueno, a ver, la primera respuesta sí, era una compañía multinacional con operación en Chile y con un tamaño suficientemente relevante en el portafolio de negocios de esta otra empresa, nuestro cliente, como para que le moviera la aguja esa licitación en el año, ¿no? Eso es para completar el caso. Eh, a ver, como tú dices, Alex, nosotros tenemos varias desventajas, pero también varias oportunidades como país. El hecho de estar lejos de los centros de producción y consumo tiene sus complejidades, pero, y que son un poquito insoslayables en el corto plazo. Son más soslayables probablemente en el largo plazo, producto de la transformación energética y la descarbonización de algunos sectores importantes como el transporte. Pero eso va a ser de mediano y largo plazo, ¿sí?
Hoy día los e-fuels están recién en etapa experimental en Magallanes, en la planta de HIF, la experimentación con, o los compromisos más bien que empresas navieras están haciendo para descarbonizar el transporte son de largo plazo, ¿no? Entonces, y el problema es hoy día. Entonces, el arte en los directorios y en los equipos ejecutivos va a ser cómo combinar decisiones de corto plazo que les permitan no perder competitividad y acceso a financiamiento en buenas condiciones, como mencionaba Cristiana al inicio, hoy, ¿cierto? Pensando que hay una transición también en algunos aspectos y también hay oportunidades para nuevos negocios. O sea, lo que estamos viendo de desarrollo de nuevas energías, lo que estamos viendo de desarrollo de almacenamiento, lo que estamos viendo de desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza. Hay startups que están investigando y produciendo ya nanopartículas, nanoburbujas para uso de suelo marino, para restaurar suelo marino. Ese es un trabajo, un negocio, una oportunidad, como lo quieran ver, que hace 3 años no existía. ¿Sí? O cuando hay empresas que están, para ligarlo también con el ecosistema de emprendedores, que es muy interesante para Emprende tu Mente, o cuando hay empresas que están trabajando por poner tecnología a microagricultores para disminuir su huella hídrica, y esa disminución de huella hídrica la puede financiar una empresa grande que necesita reducir su huella hídrica, y en el fondo se generan ciertos créditos de agua. Bueno, eso es emprendimiento, eso es innovación, y esas son cosas que están ocurriendo ahora y que las empresas pueden si están con los ojos abiertos, tomar posiciones y tomar oportunidades que están hoy. Lo importante, creo yo, es cómo estos temas, y voy a insistir en el punto de Cristian, cómo estos temas se abordan desde manera estratégica, pensando en que hay muchas cosas para hacer hoy, hay muchos riesgos que se están enfrentando hoy y también con una mirada a largo plazo de cómo las compañías quedan mejor paradas para lo que sabemos que va a ocurrir. Vamos hacia una economía descarbonizada, eso es inevitable, porque si no, la verdad es que no hay sostenibilidad posible desde el punto de vista de negocio. Vamos hacia una sociedad que necesita resolver temas de inequidad. Si el destino ya lo sabemos, el que se mueve antes captura las oportunidades. Daniel, solo un comentario, tienes toda la razón en la diferencia entre corto plazo y largo plazo, pero olvidémonos del hidrógeno verde, pero sí en la generación de energía renovable para el famoso Scope 1, y hoy día pueden haber mineras que se abastezcan de generación eléctrica en base a energía renovable, por lo tanto, quizá el famoso Scope 2 es más difícil por los e-fuels que les queda todavía, pero por lo menos en el 1. Yo lo que comenta tú, Cristian, lo que quieras. Yo te aprovecho de preguntarte aquí en esta interrupción mía. Me gustó mucho antes de partir el programa, hablando dentro del acrónimo la S, lo social, y ahora comentaste lo de compromiso PYME, que es algo que se puede venir a futuro como una gran problemática para las empresas, pensando en que hoy día las pymes tienen quizá el 13% o menos del PIB chileno, pero lo conecto con el ejemplo que diste muy bueno del tema de la AFP. ¿Cómo eso le puede a alguien complicar el negocio si la percepción ciudadana es que las pensiones no son buenas? Interesante el ejemplo, conectado a Hay lo varios. social. En algún minuto me tocó una reunión con algunos gerentes generales y había un gerente general de una empresa de agua que dio un ejemplo interesante. Dijo, mira, si nosotros hubiéramos visualizado que las personas que no tienen agua o hoy día no tienen acceso al agua podría ser un riesgo, un problema, la verdad es que probablemente este tema ni siquiera hubiera estado en la tabla de generar el derecho al agua en la constitución anterior, donde tenía un riesgo importante de que el negocio no existiera. Entonces, el poner variables más allá de las que estamos manejando es el impacto en las personas. ¿Cómo puedo decir, por ejemplo, que tengo un tremendo sistema de agua con empresas de agua que están haciendo el después, pero hay gente que no tiene agua? ¿Ok? Y eso no es ponerse comunista o socialista, significa tener una estrategia inclusiva. Y el mundo va para allá, si los estallidos sociales y toda esta cosa que estamos viendo en todas partes, la gente quiere tener un poquito más de equilibrio en la participación de las empresas y el Estado, ¿no es cierto? Yo como persona. Y a eso uno tiene que hacerse la pregunta en el directo. Ok, lo que yo estoy haciendo, un poco lo que decía Daniel, porque yo puedo tomar algunas decisiones como minera de mediano y largo plazo, de hidrógeno verde, o en el caso de las empresas de combustible, de la electromovilidad,
sin duda que vamos para la electromovilidad, vamos para la generación de hidrógeno verde. Pero hay cosas que están ocurriendo hoy día. Yo me tengo que hacer la pregunta de lo que está pasando hoy día, lo que yo estoy haciendo hoy día. ¿Qué puedo hacer distinto para impactar mucho más positivamente a la sociedad? ¿Y quién es la sociedad? Muchos, los proveedores, los partiendo por la casa, mi gente, los proveedores, los clientes y después las comunidades, los stakeholders de mi compañía. ¿Ah? Entonces, y si los tengo a todos razonablemente contentos, no solo ganando plata a los accionistas, voy a ser una empresa viable. Si no los tengo contentos, me puede pasar como lo que lamentablemente le pasó a la AFP, el no más AFP, donde era un poco una caja negra, nadie sabía el valor que tenía, porque tienen un tremendo valor. Hicieron cosas, el mercado de capitales chileno se lo debe en gran parte a la AFP, pero nadie se acuerda de eso hoy día. Acuérdense y ya es muy tarde cuando han destruido tu imagen pública. Entonces y esa imagen pública se construye con el corto, mediano y largo plazo. Por supuesto, en una nota científica no hay que olvidarse que hoy día se cuestiona que exista la realidad objetiva con la física cuántica, pero más allá de si existe o no existe, hoy día cada vez más de moda el post-racionalismo y la subjetividad y la intersubjetividad de las personas, que justamente si se instala una narrativa Tal cual. sobre esa subjetividad y cómo son las cosas, puede afectar en forma importante la viabilidad, como tú dijiste, que en el fondo es la sostenibilidad de las empresas. Nos quedan 2 minutos y medio. Daniel, no sé si querías comentar algo tú, recomendarle a las empresas qué hacer, los dos. No, mira, yo creo que lo importante es que, a ver, yo creo que culturalmente estamos medio atrapados a veces en un refrán, ¿no? Los refranes como que marcan cultura, ¿no? A mí me gusta usarlos de ejemplo. A todos nos enseñaron que había que ser y parecer, ¿sí? Bueno, la verdad es que parece que estamos en la época del hacer, que es más importante que ser y parecer. Hay mucha empresa que está haciendo, necesitamos que haya más empresas haciendo en estos temas, y no solamente que quieran estar pareciendo, ¿sí? Entonces, hay un verbito ahí que es súper importante y que hay que agarrarlo y llevarlo a la realidad, no solamente porque es lo correcto desde un punto de vista social, moral, o desde el ángulo que uno lo quiera tomar, sino porque es la única forma de hacer sostenibles los negocios. Sí, estoy muy de acuerdo y tomando eso. Hay buenos ejemplos del ser. Yo diría que por muchos años las empresas trabajaron más en el parecer que en el ser, con estos informes de sostenibilidad y reportes bonitos. Pero hay empresas que en Chile lo han hecho el grupo de empresas COPEC, donde ha trabajado fuertemente en hacer las cosas, además de mostrarlas. De hecho, podría mostrarlas mejor aún con más impacto. Entonces, hay empresas en Chile que están actuando y haciendo cosas y muchas que solamente han trabajado más bien la imagen de algunas cosas y falta estrategia en el directorio, falta y esa diversidad que no son solo mujeres, es que es la forma de, esto hay que ponerlo al primer nivel, no se lo puedes delegar al cuarto nivel de la organización, esto tiene que estar en el directorio, tiene que haber un convencimiento, tiene que formar parte de la estrategia, para que eso ocurra más rápido, la diversidad es muy relevante, gente joven, gente un poco más joven, más talentosa, mujeres en el directorio, etcétera. Oye, les cuento que ya nos tenemos que ir, pero Hugo Herrera siempre causaba algún grado de polémica en la derecha en Chile, siendo Hugo Herrera de derecha, pero siempre hacía artículos y que hablaba que había un problema epistémico en el sentido de la capacidad de comprensión de la caja de herramientas que tenían a veces muchas personas de su sector político en comprender una serie de cosas de la realidad y en tomar conciencia. Y yo creo firmemente que hay mucho de cierto en eso y tiene que ver con el concepto de la diversidad en la empresa, en los directores, que es mucho más que equidad de género, que tiene que ver con otras formas de pensar, otras profesiones, diversidad social, a veces se nos olvida, diversidad territorial, etcétera, etcétera, para que justamente las empresas puedan, como decías tú muy bien, Cristian, lo que les pasó a la AFP o los temas del agua, anteponerse y saber lo que está pasando subyacente de molestias y ver esos riesgos en su matriz de riesgo y en sus estrategias de sostenibilidad y anticiparse a cualquier problema mayor que puedan tener con sus stakeholders.
y de tal manera que no estén contentos, como tú dijiste, Cristian, que era lo importante. Me pegué el medio cierre del medio speech, lamentable, no hay tiempo para comentar ese speech que me pegué, pero agradecerle a Cristian Lefebvre, presidente de EY Chile y director de TM, a Daniel Berchelli, socio y managing partner de la consultora Manuya y también muy importante, panelista co-conductor de nuestro programa que en esta oportunidad vino como entrevistado. Así que muchas gracias a los dos, estuvo muy interesante, entretenido y cuídense. Gracias, que esté Igualmente, muy bien. gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida, no se vayan.